Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor. El día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio a través de la Biblia, donde vamos a estar viendo uno de los libros que recibe mucha atención a causa de una temática en específica. Y esa temática es el tema del sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido en la Biblia? O sea, en la vida. Sea en nuestra infancia, actualmente o en el pasado o en el futuro, vamos a estar pasando por diferentes instancias en nuestra vida, donde vamos a tener desafíos en nuestra vida, nos vamos a estar frustrando, enojando tal vez en algunas ocasiones, pero por sobre todo debemos recordar a este personaje, a este gran personaje. Ahora, hemos visto desde el libro de Génesis hasta el libro de Esther en las últimas semanas, desde el principio de este año hasta este miércoles en el mes de junio, y hemos visto el desarrollo histórico de lo que significa el Antiguo Testamento. Todo lo que viene de ahora en adelante, sea en la categoría de los libros poéticos, los cuales vamos a comenzar el día de hoy, y luego lo que van a ser los libros proféticos, van a estar cayendo o van a caber dentro de este esquema histórico. Entonces, les recuerdo, les reitero, el hecho de que el libro del Antiguo Testamento no está en orden cronológico, sino está por sus categorías. Entonces, empezaremos. Entonces, estamos empezando esta sección poética para aquellos que están tomando apuntes o les gusta las clasificatorias o las clasificaciones de la Biblia. Uno tiene que entender que la parte poética cae 5 libros dentro de acá. Tenemos el libro de Job, tenemos el libro de Salmos, tenemos el libro de Proverbios, Cantares y Eclesiastés, o Eclesiastés y Cantares. Ahora, cada uno de estos libros poéticos se llaman libros poéticos porque tienen una estructura más allá que un simple relato, tiene una estructura que entrega hermosura para el oyente en su lenguaje original. Cuando se traduce al español no se escucha la rima o la estructura tal cual como era en el lenguaje original, pero no obstante vemos una gran hermosura en la manera en que son presentados las ideas que se van a ver en estos libros. Ahora, para tener una idea de lo que significan estos 5 libros poéticos, ¿ya? De expresión humana. Número 1, el libro de Job va a estar determinando lo que significa el sufrimiento del hombre dentro de lo que es el caminar del justo. Entonces, si tú has pasado por alguna frustración en la vida, por alguna injusticia, te vas a sentir bien identificado con este personaje de Job que ha pasado por diferentes calamidades. Luego tenemos el libro de Salmos, y el libro de Salmos toca lo que es el corazón del hombre en su adoración a Dios. Y acá en una gran mayoría de salmos vamos a tener a David, que ya estudiamos, que va a estar entregando realmente la esencia del corazón de lo que es la adoración de Dios. Y ese libro lo vamos a estar viendo la próxima semana. El libro de Proverbios, ya la gran mayoría fue escrito por el hijo de David llamado Salomón. Salomón va a estar entregando lo que es una pauta de cómo ser sabio. Y como Salmos toca el corazón, vamos a ver cómo Proverbios va a tocar la mente, el conocimiento, la sabiduría. Luego tenemos los libros de Eclesiastés y Cantares, ¿ya? Eclesiastés va a ser también escrito por Salomón y va a tener el objetivo principal de entender cuál es nuestro propósito en la vida y qué es lo que pasa cuando alguien busca propósito afuera de lo que es Dios. Y vamos a ver el libro de Eclesiastés de esa manera más adelante. Y también el libro de Cantares vamos a ver la parte poética en el ámbito relacional, emocional, matrimonial. Entonces esos van a ser los 5 libros poéticos. Ahora, uno de los grandes desafíos, una de las grandes preguntas acerca de este libro de Job, la cual entrega muchas incógnitas, comienza con lo siguiente: ¿quién escribió el libro de Job? ¿Fue Job mismo o fue alguien más? O mejor dicho, ¿cuándo fue escrito este libro? ¿En qué periodo histórico fue escrito este libro de Job? Luego vamos a hacer la pregunta: ¿dónde fueron escritas estas palabras? ¿Fue en la tierra de Canaán? ¿Fue en Egipto? ¿Fue en Babilonia? ¿Fue en Europa? ¿Fue en Asia? ¿África? ¿Dónde fue escrito? Entonces, acá vemos un gran desafío porque el autor no se menciona.
Ahora muchos eruditos toman la postura que fue Moisés el que escribió este libro y tienen algunos argumentos para hacer acerca de esta causa. El tiempo de referencia no se menciona porque no hay ningún otro personaje histórico de la Biblia que tenga algún nivel de conexión directa. No vemos a David, no vemos a Abraham, no vemos a Moisés y toda la línea que eso entrega hacia adelante. Sino vemos a los 3 amigos de Job que tienen cierta afinidad, hijo de tal persona o de tal territorio, y hay algunas conexiones en el libro de Génesis con estos nombres. Incluso hay un hombre llamado Job en el libro de Génesis. Si es o no la misma persona que se menciona en el libro de Job, eso sí que no se sabe. Pero con algunas referencias históricas, como por ejemplo la palabra sodomita, nos da a entender que esto fue escrito después o durante el tiempo de Abraham, o la historia ocurrió durante o después del periodo de Abraham. ¿Por qué? Abraham oró por Lot, que estaba en Sodoma y fue destruido, y en adelante había la terminología sodomita para aquella acción que estaba relacionada con ese pueblo. Entonces se puede empezar a sacar algunas ideas de saber qué periodo histórico está referido al libro de Job. Ahora, otro punto importante que destacar es que no se mencionan judíos, no se menciona a Abraham ni los patriarcas, no se menciona no se menciona Israel, no se menciona nada acerca de la ley directamente a través de sacrificios. Incluso los sacrificios que hace Job están fuera de lugar según la ley de Moisés, porque no es de la tribu de Leví, no es sacerdote según la tribu o la descendencia de Aarón. Entonces en ese ámbito podemos vincular el tiempo antes de Moisés, pero después de Abraham. Y la mayoría de los estudiadores de la palabra, arqueólogos y gente de esa índole, que se profundizan en las palabras de la Biblia, llegan a la misma conclusión o una similar. No va a ser antes de Noé, y lo más probable es que no vaya a ser después de Moisés. Aunque hay algunos que postulan que es durante el tiempo del cautiverio. Lo dudo grandemente. Ahora, ¿qué otro punto tenemos de referencia? Algunas de las ubicaciones que se mencionan dan a entender más una ubicación en el territorio de Edom más que en el territorio de Judá. Y los nombres que se mencionan ahí son todos no vinculados con Israel, a excepción de uno de los que van a estar ahí presentes más adelante. Ahora, volviendo al tema, más allá de entender la estructura de quién lo escribió, cuándo se escribió y toda esa incógnita, lo más probable fue que Moisés lo escribió, y si no fue Moisés, Dios no tenía por gran necesidad de revelarnos a nosotros esa estructura, porque iba a tal vez desviar de la atención del punto principal de esta historia. Entonces, ahí vamos a entrar en lo que se llama el epílogo. Ya el epílogo es el comienzo, donde está entregando toda la información de cómo se va a dar la escena, se podría decir, del resto del desarrollo del libro de Job. Y ahí en los primeros 3 capítulos vemos 3 factores de lo cual podríamos notar. Número 1, Job era una persona muy adinerada, con mucha influencia y con mucho prestigio. ¿Ya? Job era una persona importante. No era alguien olvidado, no era alguien sin nada, sino era, no voy a decir un magnate, pero estaba arriba. Las posesiones que ellos tenían no se medían con oro, no se medían con dinero, no se medían con billetes, sino se medía según la cantidad de recursos que tenía aquel individuo. En este caso tenía muchas ovejas y vacas y cosas de esa índole, y en grandes cantidades. Entonces era una persona bien influencial, era una persona con mucho dinero. Pero no obstante, además de ser adinerado con muchas riquezas, era un hombre con gran integridad, con mucha justicia y un respeto y un amor al Dios Todopoderoso. La palabra Dios Todopoderoso se va a mencionar a través de todo el libro de Job, y va a ser el nombre principal del cual se va a estar mencionando a Dios. Ya no va a estar haciendo referencia vez tras vez por Jehová o cualquier palabra que podría derivar de Jehová. Entonces todo va a ir directamente a Dios Todopoderoso. Ahora, en su justicia, él sí practicaba la esencia de lo que eran los sacrificios, y hacía un sacrificio diario por cada uno de sus hijos,
por temor que tal vez uno de sus hijos se olvidara de Dios, cometiera algún error, algún pecado. Entonces él sacrificaba diariamente a Dios para buscar el favor de Dios sobre sus hijos. Ahora, dentro de todo lo que hizo Job, después la escena cambia, donde menciona que Satanás llega a la presencia de Dios después de rondar la tierra y ver lo que estaba allá. Y Dios empieza a relatarle a Satanás: ¿acaso no has considerado lo íntegro, lo perfecto, en el ámbito de portarse como corresponde? Ya no estamos hablando que era ausente de pecado, pero estamos mencionando que era una persona íntegra, justa, cómo me alaba, cómo me respeta, cómo hace todas estas cosas. Y Dios le está realmente demostrando a Satanás: mira qué tan bueno es Job. Y Satanás responde, y va a responder 2 veces de la misma manera, diciendo que acaso él va a blasfemar a Dios si es que Dios le ha dado todo. Quítale todo lo que él tiene y ve si todavía te alaba. Y Dios le dice: ve y haz lo que puedas, y ve si cambia la integridad de este hombre. No obstante, no toque su piel. Va y en un instante, en menos de 1 minuto y medio, Job recibe noticias de 3, 4 diferentes mensajeros que le dicen: has perdido todo tu ganado, has perdido toda tu oveja, has perdido todo tus siervos han sido muertos, y también tus hijos murieron por una catástrofe. Y todo lo que has tenido se perdió en un momento. ¿Y qué hace Job? Con dolor se postra en el piso, se rasca la ropa en manera de humillación ante Dios, y alaba a Dios, diciendo: nada he traído a este mundo, nada me llevaré, Dios todo tuyo. Luego Satanás se presenta ante Dios de nuevo, y Dios le recalca diciendo: mira lo que incitaste, Satanás, le has quitado todo a este pobre hombre sin que lo mereciera, y aún así me alaba. Y empieza de nuevo a sobrarse acerca de la integridad de Job. Entonces Satanás dice: bueno, piel por piel, queda el hombre por su piel. Y Dios dice: ya lo puedes tocar físicamente, dañar físicamente, no obstante no le quite la vida. Y va y le llega una enfermedad bastante dolorosa, con mucha aflicción, con mucha agonía. Y la esposa de Lot, o sea de Job, viene y le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y dentro de todo este contexto, dentro de todo este epílogo, donde se empieza a entregar todo lo que va a ser el resto de esta gran poesía, vemos la desgracia grande que tiene Job, este hombre con gran integridad. Ahora, Job se menciona en 3 otras partes, además del libro de Job en sí. Hay una referencia en el libro de Génesis que podría ser tanto una referencia a él como no lo podría ser. Realmente no se puede hacer un argumento a favor o en contra. Alguien podría investigarlo y sacar la conclusión siquiera, y le voy a dar una estrella por el esfuerzo. Pero luego tenemos, para entender que este no es un personaje ficticio, no es una simple poesía, tenemos en el libro de Ezequiel una referencia a él, donde Dios dice: si es que Daniel y creo que era Samuel y también Job vinieran y oraran por este pueblo, aún así no va a escuchar. Y lo estaban poniendo en una categoría de gran integridad estos top 3 personas, ¿ya? Y la última referencia que se menciona es en el libro de Santiago, que habla acerca de la paciencia de Job y cómo Dios produjo el resultado final que era necesario. Entonces, ese entero es el epílogo de lo que va a ser esta carta o este libro de Job. Ahora, acá entrando en el diálogo, vamos a estar empezando el capítulo 3 hasta el capítulo 37. Vamos a tener 4 amigos que van a llegar para poder consolar a Job, pero terminan haciendo exactamente lo opuesto. En vez de traerle refrigerio y consolación, le traen juicio y agonía, y traen mayor desgracia que bendición. Y así vemos un diálogo entre Job tratando de defenderse ante las acusaciones de sus 4 amigos. Ahora, para mí hubiera sido mucho más fácil haber hecho un resumen diciendo: al hombre bueno no le pasa nada, al hombre malo le pasa todo lo malo, y Job lo va a contradecir. Pero decidí, como vamos a estar en este libro, espero que lo terminemos el día de hoy, quiero entregar más sustancia que un simple resumen genérico.
porque realmente este libro es brillante, es complejo y difícil. Incluso es un libro que hace mucho tiempo para mí no me llamaba mucho la atención porque sabía que iba a tener que pasar muchas horas leyéndolo, descifrándolo, estructurándolo, viendo cuál era el patrón entre cada uno de los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy día vamos a hacer un pequeño estudio de aquellas verdades que yo saqué. Entonces el diálogo va a ser entre estos 4 amigos, predominantemente los primeros 3, ya se llaman Elifaz, Bildad y Zofar. Elifaz el primero, ya entonces Job va a hacer una declaración y Elifaz va a contradecir aquella o va a atacar ese argumento y Job va a atacar de vuelta el argumento de Job. Va a ser un gran debate. Y antes de terminar Job, luego el segundo amigo, que es Bildad, va a venir y también va a refutar lo que recién fue la refutación de lo que dijo contra Elifaz. Y después Job le va a contestar a Bildad. Y luego Zofar va a venir y va a atacar a Job y Job le va a contestar de vuelta. Y ese va a ser el primer ciclo. El segundo ciclo va a ser lo mismo. Job va a hacer algo, después Elifaz le va a responder, Job le va a responder a Elifaz, Bildad le va a responder a Job, Job le va a responder a Bildad, Zofar le va a responder a Job y Job de vuelta a Zofar, ¿ya? Va a ser un trabalengua antes que termine el día. Y después el tercer ciclo va a ser con Elifaz y Zofar, o sea, y Bildad, pero el tercer amigo Zofar se queda silencioso. Y ahí, en esa tercera ola de información o de defensa, luego Job va a hacer su gran final de decir todo lo que él cree, y después va a llegar el último amigo, el cuarto amigo. Y el cuarto amigo es un joven, o es más joven que el resto, y dice: yo me he callado porque ustedes son más sabios, y acá vengo con mi verdad. Y Eliú va a atacar todo lo que dijo Job, y va a tratar de establecer lo que es la justicia. Entonces esa va a ser toda la estructura de lo que va a ser este libro. Y después Dios, al final de todos, finalmente se aparece y aclara el cuento. Entonces, ese va a ser el diálogo. Entonces vamos a comenzar con el diálogo con Job. Yendo al capítulo 3, versículo 3, dice así: Job lo que va a hacer es maldecir o lamentar el día de su nacimiento. Dice así: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Entonces Job comienza todo este diálogo después de perder todo lo que él tenía y después de estar en esta gran agonía y después de que su esposa le maldijo, dijo: maldice a Dios y muérete, y estando en esta condición de soledad, ahí está en ceniza por toda una semana sin hablar, y ahora recién habla y sus amigos están ahí. Entonces Job empieza diciendo: lamento el día de mi nacimiento. Y ese va a ser todo el capítulo 3, va a estar diciendo por qué nací, debía haber sido abortado, debía ser de estas cosas. Dios, ¿por qué estoy acá? No entiendo, no quiero estar acá, me duele, me frustra. Dios, ¿por qué? ¿Ya? Pero en vez de atacar a Dios, solamente está lamentando el hecho de su propia existencia. Y aquí es donde Elifaz va a contestar este momento de agonía de Job. Elifaz le va a contestar: los inocentes no sufren. Entonces Job está sufriendo y está diciendo Dios, o está diciendo lamento el día de mi nacimiento. Y acaba de llegar Elifaz diciendo: por si acaso quiero que sepas, Job, que todos acá estamos de acuerdo y todos acá entendemos que ningún inocente sufre. Capítulo 4, versículo dice así: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Entonces está haciendo el énfasis: Job, no pienses que eres inocente porque te está pasando esto. Y culmina toda esta conversación, va a continuar con el capítulo 5, con la idea de que tú eres culpable y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y volver a Dios, y Dios, así con un abrir y cerrar de ojos, va a restaurar todo como si nada ocurrió. Capítulo 5 dice así, versículos 8 y 17, dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Está diciendo acá su primer amigo, Elifaz. Versículo 17 dice así: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso.
Ahora, acá hay una referencia bastante similar a Proverbios 3:10, donde habla acerca de que debemos gozarnos en la disciplina de Dios, porque Dios nos está corrigiendo, lo cual es una verdad. Pero acá está atribuyendo que cada problema en la vida es un castigo de Dios, y la única manera de arreglarlo es arrepintiéndose. Entonces está tomando una cierta verdad que la Biblia después va a estar enseñando, pero lo está exagerando a solamente una posibilidad. Ahora, recapacitando en este tema, cuando cosas malas pasan, ¿por qué pasan? A veces pueden ser castigo o disciplina. En otros casos puede ser prueba y crecimiento. En otros puede ser un testimonio para que todo el mundo pueda glorificar a Dios. En otro caso puede ser simplemente el pecado de otra persona que ha caído sobre ti, las consecuencias por proximidad. Y existen un sinfín de variedades de por qué pueden pasar cosas malas, y no necesariamente es un castigo de Dios. Pero este era el error. Él decía, arrepiéntete. Y yo sé que Job en este momento diría, ¿de qué? ¿De qué debo arrepentirme? Ahora, debemos entender que Job no está demostrando arrogancia cuando cuestiona, sino lo que él está diciendo es que al nivel de todas las cosas malas que han pasado, en contraste con poner a Dios primero en su vida, no justificándose para salvación, sino verdaderamente honrando a Dios, no hay verdaderamente un equilibrio entre las dos realidades. Y esto produce una gran duda sobre Job. Ahora, esa fue la manera en que Elifaz responde. Los inocentes no sufren, arrepiéntete y vuelve a Dios. Ahora Job le va a contrarrestar, capítulo 6. Y comienza diciendo que lo que él quiere, él está pidiendo compasión. Compasión. Veamos 6:14, dice, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, y avanza diciendo, hasta el malo es consolado, hasta el malo es consolado, el que se ha desviado es consolado por sus amigos. Ustedes son mis amigos, ¿por qué me están atacando? No me están ayudando en este momento. Y esa es la respuesta principal de Job en este momento, el contraargumento contra Elifaz. Y luego él hace el argumento diciendo lo siguiente: quiero que ustedes que son tan sabios entiendan que el sufrimiento es parte de la vida. Y en vez de ser consolado por su amigo, él empieza a tratar de enseñarle a sus amigos que su doctrina y su enseñanza estaba mala. Y él está simplemente diciendo que es parte del sufrimiento, de parte de la vida sufrir. Lo vemos eso en 6:14, dice, el atribulado, ya dije 6:14, 7:2, dice así, como el siervo suspira, y Job va a continuar con capítulo 7 también, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Y empieza a relatar que es parte de la vida sufrir. Como el jornalero está trabajando bajo el sol y está deseando la sombra, así es el ser humano, viviendo de problema tras problema, buscando un poquito de refrigerio de sus problemas, y está diciendo que es parte de la vida esta verdad acerca de sufrir. Y además le informa quién es el hombre para que Dios se fije en nosotros, y empieza a desarrollar esta idea diciendo, ¿quién soy yo? Y ahí eso está en 7:15 al 17. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que Dios lo engrandezca, para que Dios ponga su corazón en él. ¿Qué es el hombre? Realmente empieza a desviar la atención en lo que es el hombre como centro del sufrimiento, y empieza a decir, ¿qué es el hombre en todo el esquema de la humanidad, en todo el esquema de la creación? Entonces empieza a desviar la atención de que el justo no sufre. Ahora, comienza con el punto principal, no soy culpable, y cosas pasan y no significa nada más allá de lo que es. El enfoque de toda esta plática será alrededor de la existencia del sufrimiento y tratando de entender de dónde viene. Ahora, esa frase que recién leí, debemos nosotros contemplarla, porque es uno de los argumentos más fuertes que un agnóstico o un ateo podría hacer acerca de su alejamiento de Dios. Si Dios existe, ¿por qué existe el sufrimiento?
Si este mundo no tendría sufrimiento, realmente la mitad de los argumentos de los ateos caerían sin ninguna sustancia. Ahora, sufrimiento existe y podemos verlo teológicamente por la consecuencia de Adán y Eva y lo que significaba tener libre albedrío y lo que significaba la entrada de muerte y lo que significaba lo que es el dolor del pecado y lo que significa todo lo que es malo. Y es importante tener lo que es malo, porque sin lo malo nosotros jamás hubiéramos entendido lo bueno y lo grandiosamente bueno, amoroso, benevolente que es Dios. Ahora, me estoy desviando un poco del tema, pero creo que vale la pena por tema de lógica en este momento. ¿Cómo puedo yo demostrar amor, o cómo el mundo puede saber que Dios es amor si nunca han vivido odio? ¿Cómo pueden ellos entender lo que es bueno si es que nunca han tenido la ausencia de lo que es bueno, lo que es malo? Es lo mismo que nosotros, cuando nosotros nunca apreciamos lo que es salud hasta que nos enfermamos. Nunca apreciamos tener trabajo hasta que lo perdemos. Nunca apreciamos nuestros hijos hasta que ellos se van. Y toda esta dinámica de entender, valorar lo que uno tiene en ausencia de perderlo, es una gran verdad que va a estar viniendo acá. Sufrimiento existe porque Dios dio libertad al hombre de elegir a Dios o no, según la bondad que uno percibe acerca de Dios. Ahora, volviendo, entonces así responde Job. Luego Bildad, el amigo número 2. Entonces, de nuevo, Elifaz, ahora Bildad. Y lo voy a estar reiterando varias veces en este estudio para que pueda quedarse recalcado en nuestra mente. Bildad, el segundo amigo, le contesta, y acá hace una diferencia, ya donde Elifaz, ya el primer amigo, dijo que los buenos no sufren. Acá él cambia su atención donde dice, yo digo que Dios juzga a los malos. Ya no se encuentra o concentra en los buenos. Ahora vamos a ver los malos. ¿Ya? Dios juzga a los malos. Vamos a ir a 8.3. 8.3 dice así. Job, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Y acá está haciendo un énfasis, le está poniendo el dedo justo ahí en la llaga. Acaba de perder sus 7 hijos, sus hijas que tenía. Y ahí estaba fresco la pérdida que ellos tenían, que Job tenía. Y dice, si Dios te quitó tu hijo es porque ellos se lo merecían, porque ellos eran pecadores, y Dios hace que los pecadores perezcan. Luego avanza con versículo 20. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Y hace de nuevo este contraste. Dios ama a los buenos y odia a los malos. Donde Elifaz se concentró más en los buenos, aquí vamos a ver en capítulo 8, donde Bildad, el segundo amigo, va a estar haciendo énfasis de que Dios odia y juzga a los malos. Ahora, la autoridad de la cual está hablando el segundo amigo y el primer amigo, me olvidé de mencionar esto con el primer amigo, Elifaz empieza a mencionar toda su lógica y empieza a mencionar que sus argumentos vinieron como producto de una visión en un sueño o tal vez un fantasma que él vio. Entonces la autoridad, y es importante destacar esto, de los amigos de Job van a venir de diferentes fuentes. En el caso de Elifaz va a ser visiones y todo lo esotérico. En el caso de Bildad, el segundo amigo, en capítulos 8, versículos 8 al 10, va a estar haciendo referencia de que sus argumentos van a estar viniendo a través de las enseñanzas de los padres. ¿Y a qué se refiere esto? De las tradiciones. No, es que las tradiciones no enseñan esto, las tradiciones. Esa era su fuente de conocimiento. Entonces él dice, volvamos a las tradiciones antiguas. Ahora acá, Job tiene que contestar a Bildad. A Elifaz le contestó de cierta manera que sufrimiento es parte de la vida. Y ahora Job va a responderle a Bildad, el segundo amigo, de la siguiente manera. Si es ese el caso, le hace la pregunta. ¿Cómo pues puedo ser justo a mí mismo ante la presencia de Dios para dejar el castigo de Él? Ese fue el primer argumento. ¿Qué debo yo hacer
para cambiar esto? Si tú dices que los buenos reciben bendición y los malos maldición, entonces, ¿qué debo hacer para ser parte de los buenos? Así comienza. Capítulo 9, versículo 2 dice así: si quieres contender con él, no le podrá responder a una cosa Mira, ese versículo 3. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se va a justificar el hombre con Dios? Ahora, acá hay un hermoso paralelo. El libro de Job tiene un hermoso paralelo con el Nuevo Testamento. ¿Y de qué manera? Hay muchas veces donde Job va a estar hablando de cierta manera que cuando uno lo lee va a pensar que Jesús lo dijo. Y eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Pero esta misma pregunta acerca de cómo se va a justificar el hombre ante Dios. Ya estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo y acá están preguntando, ¿y cómo nos podemos justificar ante de Él? O tal vez 2.000, disculpa la exageración. Ahora, de la misma manera para nosotros, ¿cómo debemos abordar esa pregunta? Ahora, ellos no tenían Nuevo Testamento, Jesús no había venido muerto en la cruz, pero era un tema que en todo el Antiguo Testamento, los que leían el libro de Job, tenían que hacer la pregunta: ¿cómo es el hombre justificado ante Dios? Y luego deduce que Dios no contesta, versículo 3. Si voy a Él y le oro, y le oro, y le oro, y le oro, y le tiro 1.000 palabras, ni siquiera una entre 1.000 me va a contestar. Entonces, ¿cómo me puedo yo justificar ante Dios si es que no le puedo escuchar? Si es que existe este silencio, si es que existe este vacío. Luego en versículo 4 dice que es inútil ir en contra de Dios, porque ¿quién ha ido en contra de Dios y le ha ido bien? Versículo 4. Entonces nos está diciendo, vamos, en un extremo ya vamos a Dios, pero no escucho a Dios. En el otro extremo ya vamos a olvidar a Dios, vamos a ir en contra de Dios, tampoco me va a ir bien. ¿Cómo me puede ir bien? Y le empieza a atacar el argumento. Tú me dices, debo hacer esto, ya. Tomemos esto que es un concepto general y pongámoslos en una parte práctica. Pero luego ve que todos somos consumidos. Versículo 9, versículo 22. 9:22 dice así: una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, Él, Dios, los consume. Entonces Job le está atacando a su segundo amigo. Tú dices que solamente los malos son atacados por Dios. Yo digo que yo he visto a los buenos y a los malos, los dos consumidos por Dios. Sin mencionar, y este va a ser un tema que también va a entrar, ¿qué tal el tema de la muerte? Tanto justo como pecador, ambos mueren. Ahora Job cambia su respuesta original de sufrir es parte de la vida y empieza a decir, todos nosotros, todos los buenos, todos los malos, vamos a sufrir, tanto justo como impío. Y acá dice que él ha sido consumido por Dios. Capítulo 10, versículos 7 y 8 dice que es inútil tratar de contestar. Dice así: aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien tu mano me libre, tus manos me hicieron y me tomaron, y luego te vuelves y me deshaces. Y está hablando acerca de Dios y le dice, no entiendo. Dios, tú me hiciste, tú me diseñaste, tú me libraste, tú me salvaste, tú me hiciste todas estas cosas y ahora me pasan todas estas cosas. Me estás deshaciendo todo lo que me has hecho, Señor. Encuentro que esto es inútil. Esto es inútil ante ti porque realmente no comprendo por qué y cómo pasan las cosas como pasan. Y es una verdad que universalmente a todos nosotros en algún momento u otro nos vamos a sentir así con Dios. Dios, no entiendo por qué esto pasó así. Por favor, ayúdame a entender. Pero como en el caso de Job, muchas veces va a haber simplemente un silencio. Ahora, en el final del libro vamos a ver qué es la actitud que debíamos adaptar, o adoptar mejor dicho. Y la actitud que deberíamos nosotros adoptar no es uno de juicio, de condenación y pedir a Dios cuenta, sino simplemente una actitud de decidir, yo no entiendo el por qué, pero sé que Dios es bueno y voy a confiar en Él. Pero ese va a ser el culmine de todo este desarrollo. Entonces así le empieza a contestar Job a su segundo amigo. El primer amigo dice que los buenos no sufren, el segundo dice que los malos son castigados. El tercer amigo, Sofar, llega simplemente y le empieza a atacar directamente. Y dice, donde ya no hay un argumento y sutileza, lo que vamos a estar viendo acá es una directiva o un ataque directo en contra de él.
Y el punto principal del tercer amigo de Zofar le va a decir a Job: ¿quién te crees tú clamando inocencia? ¿Quién te crees tú al clamar ser inocente? Y después empieza en capítulo 11, ya estamos en capítulo 11, le empieza a decir: tú debes tener el doble del pecado, del castigo que Dios te ha dado. Si no ha sido suficiente, Dios solamente te debió haber pagado la mitad de todo tu gran pecado. Y así empieza a atacar Zofar a Job. Y llega a la conclusión lo que debes hacer, igual que con el primer amigo. Capítulo 11, versículo 13 a 14. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, y alguna iniquidad hubiera en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que mueres en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y empieza a avanzar. Ahora, acá lo que encontramos en el libro de Job, y es un libro bastante difícil por esta razón, son muchas medias verdades. Este concepto de ir en pecado ante Dios y Dios perdonar y restaurar es una verdad absoluta. Esa es una verdad absoluta, pero esa verdad absoluta no estaba cayendo directamente encima de Job, porque Job estaba en su inocencia, no estaba siendo castigado por su pecado. Entonces ir a Dios y decir: Señor, perdóname, 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 porque he sido pecador y acá y allá, realmente no era lógico, no era sano para Job. Ahora, es importante destacar que muchas veces nosotros podemos caer en el mismo error de tirar un versículo sobre alguien en un problema en el cual este principio no aplica. Por ejemplo, alguien puede estar pasando por un momento de depresión y enojo y frustración. Y abre la Biblia y dice: ¿sabes qué, Señor? Haré lo que tú me digas que haga, y apunta el dedo y cae justo en el pasaje que dice: y Judas fue y se ahorcó. No aplica. Dios no nos va a llamar a hacer eso. Y acá lo que Job estaba tratando de buscar no era acusar o maldecir a Dios, sino simplemente quería en su esfuerzo entender el porqué. Y al final del libro Dios va a estar juzgando a los amigos de Job por haber mal atacado y juzgado a Job sin realmente haber ninguna sustancia ahí. Entonces así él avanza en este texto, el tercer amigo. Job le contesta: no todos los impíos reciben inmediatamente juicio. Entonces empieza a contradecir lo que dijo Zofar. Dijo Zofar: ¿sabes? Tú dices que me va mal porque soy malo. Entonces acá hay una discrepancia, porque yo he visto muchos malos que no han recibido todavía inmediatamente juicio por sus malas acciones. Y empieza Job a decir: me gustaría razonar con Dios, capítulo 13, versículo 3. Y luego dice: aunque Dios me matara en todo esto, yo esperaré en Jehová, manteniendo su integridad, manteniendo el amor a Dios, diciendo: no le voy a dar la espalda a Dios, Dios fue el que me dio todo, solamente quiero ir y razonar con Él, y no escucho su voz, no encuentro su dirección. Me gustaría ir a Él, pero si es que Dios me mata en todo este proceso, aún así voy a esperar en Él. Versículo 15. Y dice: no entiendo. Luego avanza un capítulo 14, dice que empieza a reflexionar sobre la muerte. Y empieza a mencionar, capítulo 14, versículo 10 al 12, que todos morimos. Y si el juicio de Dios es la muerte, todos hemos muerto, todos recibimos juicio. Entonces él dice: voy a estar esperando a mi Redentor, en versículo 14. Y empieza a encontrar esperanza en la muerte. Dice: ¿sabes qué? En este mundo no estoy encontrando esperanza, no estoy encontrando esperanza con mi amigo ni consuelo. Bueno, por lo menos lo mínimo que podría hacer en este momento es saber que voy a tener esperanza cuando muera, y así voy a poder estar cara a cara ante Dios. Versículo 14 lo voy a leer. Dice así: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y ahí vemos la esperanza que Job mantuvo en la calamidad hacia Dios.
Y aquí empieza ahora la segunda ola. Entonces esa fue la primera ola. La segunda ola, Elifaz, el primer amigo, regresa y dice: toda la primera parte de Job decía que los malos no prosperan. Ahora, o sea, que los inocentes no sufren. Ahora en la segunda ola va a decir que los malos no prosperan. Job dijo que los malos no reciben juicio inmediatamente. Ahora el contraargumento del primer amigo va a ser: bueno, los malos no prosperan. Y ese va a ser su argumento principal. 15:29 dice así: no prosperará ni durarán su riqueza, ni extenderá por la tierra su hermosura, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas y con el aliento de su boca perecerá, no confíe el iluso en la vanidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Y está dando poéticamente, expresando que los malos no prosperarán. Luego Job le responde, 16:1 o 2, dice: muchas veces he oído cosas como esta: consoladores molestos sois todos vosotros. Donde le ataca la primera vez, quiero compasión, ahora están diciendo: no solamente quiero compasión, ustedes están siendo molestos. Y ahí avanza Job diciendo: en vez de justificarme con ustedes, mi deseo, en capítulo 16, me gustaría hablar directamente con Dios. Y capítulo 17 luego dice: encontraré paz en la muerte. Y así avanza en capítulo 17: encontraré paz en la muerte. Luego el segundo amigo, Bildad, viene, le dice, y acá cambia su postura. Donde dijo al comienzo: Dios juzga a los malos, ahora dice: Dios apaga la luz de los malos. ¿Y a qué se refiere a que Dios apaga la luz de los malos? Lo dice en contraste a lo que dijo Job. Job dijo: ya voy a encontrar esperanza en la muerte. Y él está diciendo: no. Dios apaga la luz, los aniquila. La muerte será peor que la vida. Será peor para ti la muerte que lo que ha sido la desgracia de tu vida. No creas que tendrás descanso cuando mueras, sino un gran castigo te va a seguir. 18:5 dice así: ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Entonces, no solamente le han quitado la esperanza de que se mejore en esta vida, sino, espérate para la próxima, será aún peor. Y acá estamos viendo una tortura psicológica, un ataque. Ahora, es según lo que ellos tenían en acceso de sus creencias. Mala doctrina, mala enseñanza, la cual el día de hoy también se ve en muchas iglesias, donde dice: haz el bien y te va a ir bien, haz el mal, te va a ir el mal, e ignoran lo complejo que es la vida. Job le responde en capítulo 19, y capítulo 19 es un gran capítulo. Dice así: Dios me ha angustiado, versículos 2 y 3. Y quiero que veas el paralelo entre Job y Jesús. Versículo 6: Dios me ha derribado. Versículo 10: Dios me ha arruinado, me ha quitado todo lo que tenía. Versículo 13 y 14: mis cercanos y a los que yo amaba, ellos se han alejado de mí. Luego en versículo 21 dice a ellos: por favor, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Estaba clamando misericordia a su compañero. Y luego llama su atención al versículo 25. Y dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Qué interesante ese versículo. Porque cuando uno ve el Nuevo Testamento, ¿ya?, como pinceladas, como secretos, como pequeños regalitos aquí y allá acerca del Nuevo Testamento, mi Redentor también vive y se levantó del polvo, se levantó de la tumba y estará a la diestra del Padre. Y vemos acá, sin palabras, realmente lo hermoso que es ese versículo. Versículo 26, después vemos la confianza que Job pone. Dice: y después deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y dice: aunque ustedes me digan que me va a ir mal después de la muerte, yo sé que mi confianza, yo veré a Dios y podré ir a Él. Luego Sofar, el tercer amigo, le contesta de nuevo. Este es no un muy buen amigo, simplemente conocido por su ataque. Dice: el que tiene menos compasión de Job en este momento, le dice en versículo 5 del capítulo 20:
que la alegría de los malos es breve y el gozo de los impíos por un momento. Sofar le viene a decir, ¿tú piensas que vas a tener gozo ahora? ¿Tú te estás regocijando en el futuro? Los malos se gozan por un corto tiempo. Esto es breve. Y le empieza de nuevo a apuntar el dedo, y le empieza de nuevo a atacar, y le empieza a humillar, y le empieza a arruinar, a quitarle la esperanza, a quitarle la compasión, a quitarle la fe. Y simplemente está demostrando un Dios que machuca y que destruye y que no tiene compasión y que es malo. Ahora tenemos que entender que Dios en un balance es tanto amor, tanto santidad y tanto justicia. Y no se puede dar más amor que su justicia. Y por eso juicio viene. Pero no podemos quitar el amor de su justicia y por eso dio a Cristo. Este es un Dios justo pero benevolente. Va a haber un castigo para los que rechacen a Cristo, es inevitable, es un tema pendiente, pero Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y por eso da oportunidad tras oportunidad en compasión y amor para salvar a los pecadores. Sofar empieza a versículos 6 al 7 a mencionar los grandes pecados de Job, de su arrogancia, de su altivez, su mala boca, que devoró las riquezas, que quebrantó y robó, etcétera, 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 a través de todo ese capítulo 20. Y Job responde, Dios se encargará del impío. Y él está de acuerdo, Dios se encargará del impío. Pero, ¿por qué se ve que le va bien entonces al impío? Y está recalcando el tema de tiempo. Y le está dando a entender a sus amigos, Dios no siempre trae justicia hacia el malo inmediatamente. Y si ese es el caso, tampoco trae justicia sobre el bueno en cada instancia. Y le da a entender en su corazón que tal vez siente que Dios es indiferente. Ahora, no lo está diciendo de acusación, sino está diciendo, esto es lo que siento, Dios. Que tal vez eres indiferente a la maldad del resto. Luego empieza la tercera ola, y acá empieza Elifaz a mencionar en su último discurso, capítulo 22. Dice, ¿se complace Dios en que te justifiques? Y le empieza a mencionar, Job, tú tienes gran pecado. Eso debe ser lo que te está pasando. Tienes gran pecado. Y le empieza a acusar de que él no ayudó al pobre, ni al hambriento, ni a la viuda, ni al cansado, sino lo oprimiste. Y culmina con, vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Capítulo 22, versículos 21, 27 y 30 le dice, vuelve a Dios, vuelve a Dios, vuelve a Dios. Y aquí me encanta la manera en que Job le responde. Porque Job le responde en capítulo 23, ¿dónde está Dios para que vuelva a Él? Si pudiera volver a Él, volvería a Él, pero no para arrepentirme. Y establece, no estoy viniendo para arrepentirme, sino para argumentar con Él y preguntarle de nuevo por qué Dios ha pasado todas estas cosas. Pero luego avanza en su diálogo, versículo 14, de que Dios terminará todo lo que Él comenzó. Y siendo que Dios es indiferente al impío, voy a avanzar entendiendo que Dios traerá justicia eventualmente. Luego el segundo amigo, Bildad, viene. Y me gusta este cambio de Bildad. De decir que Dios no hace esto y Dios no hace esto. Ahora dice la pregunta. Y termina simplemente el capítulo 25 con una pregunta bastante corta. ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? 25:4 dice eso. ¿Cómo se va a justificar el hombre ante Dios? Y ahí es donde empieza ahora Job a dar su resumen final. Ahora, obviamente por tiempo, porque ya hemos estado 49 minutos en esto, va a ser capítulo tras capítulo una idea diferente. Capítulo 26 va a hablar de la grandeza de Dios. Dios es grande. Capítulo 27 va a mencionar de que Él tiene un gran hambre hacia la justicia. Capítulo 28 luego va a hablar acerca de su gran búsqueda de la sabiduría, y de ese versículo 20, ¿dónde se encontrará? ¿Dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Y después se contesta a sí mismo en versículo 28, dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia.
Job no está simplemente haciendo preguntas al aire, sino está, de nuevo, de manera poética, expresando una verdad y contestándose a sí mismo. Luego hace un contraste 29 y 30 acerca de la grandeza que tenía Job antes y a la humillación que le llegó sobre él y cómo le gustaría regresar a su estado anterior. Y culmina hablando en capítulo 31 acerca de todas las cosas buenas que él hizo. Que ayudó a la vida, que ayudó al huérfano, que ayudó al pobre, que ayudó acá, que no hizo mal, que hizo misericordia. Y empieza a mencionar. Hago un autoanálisis y no encuentro gran pecado para estar como estoy ahora. Y termina el discurso de Job. Luego llega el cuarto amigo y el cuarto amigo empieza a decir, ¿por qué no le han podido contestar bien? Y le empieza a atacar. Vemos indicios de gran arrogancia en capítulo 32, versículos 9 y 18, capítulo 34 y 16, donde habla acerca, yo soy más joven pero tengo más sabiduría que ustedes, y aunque ustedes tengan canas, yo lo hago mejor que ustedes, y acá vengo a callarlo, me gustaría ver el juicio de Dios sobre Job por todo lo que ha hecho. Pero su argumento principal es, ¿te crees más justo que Dios? Y entre todo esto empieza a dar su argumento de sus vistas, de la vida y cómo Dios obra. Y antes que todo termina, en capítulo 38, llega Dios finalmente. Finalmente, Dios llega a aclarar el tema. Y la manera en que lo aclara es de la siguiente manera. Va por un tour virtual de toda la creación. 38-39. Dice, Job, ¿dónde estuviste cuando yo hice el mundo? Cuando yo planté el Edén. ¿Acaso tú sabes cómo es el ciclo del león, cómo él come o cómo da a luz el ciervo o cómo da esto y esto? Y empieza a explicar todas estas cosas que en ese mundo no se sabían cómo ocurría. Y Dios le está diciendo, yo lo diseñé, yo sé cómo funciona, yo estoy en control, pero tienen que entender que este mundo es sumamente complejo y tú eres una pizca en toda esta creación. Tú no eres el centro de todo el universo. Ahora, Dios termina regañando a los amigos y ayudando a Job. Job se arrepiente de haber llegado a estas conclusiones y Dios termina hablándole de dos animales, el Behemoth y el Leviatán. Ahora, algunos dicen que el Behemoth es un hipopótamo y que el Leviatán es cocodrilo. Otros hablarían de que realmente son animales prehistóricos, según el mundo secular, de dinosaurios por algunas de las referencias que se hacen a la fortaleza, la grandeza de estos grandes animales, ¿ya? El tiempo no me alcanza para poder hacer un argumento a favor del segundo, pero no obstante lo que estaba diciendo, estos animales hacen dos cosas. Infunden, número uno, admiración por su grandeza y al mismo momento respeto por lo que podrían lograr hacer. Y de la misma manera, Dios genera dentro del ser humano, cuando uno realmente conoce cómo es, un gran nivel de admiración porque Dios es grande y al mismo nivel un gran respeto porque Dios puede hacer lo que Él quiere en un momento. Y todo el cuento, o todo el libro, no un cuento, todo el libro termina con Dios restaurando todo al doble a Job. De lo que él había perdido, le dio el doble. No por algo que Job haya ganado, pero simplemente por la misericordia y la gracia de Dios. Y en esencia, ese es el libro de Job. Que el Señor te bendiga en esta maravillosa noche.